Perfecto. Vamos a hacer varios túneles y varios elevados. Pero adicionalmente a eso, sin que nadie se lo esté pidiendo al gobierno, se le ocurre anunciar que van a hacer 4 más. Es decir, todos bajando de norte a sur. Anunciaron que van a hacer uno en la Tiradentes, que van a hacer uno en la Churchill, que van a hacer uno en la Lincoln. ¿Y quién le está pidiendo eso al gobierno? Nadie. Pero es un tema de que está la facilidad crediticia, sabrá Dios qué negocios habrán ahí también, y no hay recursos para la educación. ¿Por qué no se consiguen financiamientos así de blandos de países que yo entiendo que están en la disposición de hacerlo para el tema de la educación? Porque no es el interés, no es un tema de recursos, es un tema de prioridades. Yo entiendo que este país debemos de propiciar los cambios, que los cambios no caen del cielo, que debemos nosotros tener nuestra mente bien elevada en ideales, pero los pies en la tierra, y que tenemos que propiciar cambios ya. Y el 2012 es una fecha. La gente está pensando en cambios en el 2030, 2049. En el 2012, todos los ciudadanos que hoy son apáticos, indiferentes, indecisos al tema político, tienen que tratar de incidir. Porque lo que pasa en el 2012 nos va a afectar durante 4 años y probablemente durante 4 años más. Porque de lo que pasa en el 2012 va a depender lo que va a pasar en el 16. Y hay mucha gente que esos fines de semana, que es el tema de empoderarse, ¿no?, lo que hacen es que, bueno, aquí nada sirve, aquí nada se puede hacer, y entonces se van para Jarabacoa, se van de fin de semana, y realmente es la única oportunidad que tiene el ciudadano de que su opinión se le tome en cuenta. La gente se pasa 4 años criticándolo todo, y el día de las elecciones no va y vota. Al escuchar a Juan, así mismo piensan muchos jóvenes de nuestro país que piensan que realmente la sociedad requiere de cambios, de que pasen movimientos y cosas que realmente motiven a que la población exija un cambio. Pero los cambios surgen a través de coyunturas, a través de creaciones de movimientos. Entonces, Juan está también dentro de un movimiento político. ¿Cómo se llama este movimiento, Juan? Mira, precisamente el movimiento surge de la fundación. Surge de la fundación porque la gente decía, óyeme Juan, qué interesante todo lo que tú has planteado con esa charla del PNUD. Y óyeme, qué tragedia la de la nación con esas inequidades. Que una persona, por ejemplo, en Monteplata a los 60 años, tenga 4 veces menos posibilidades de tener una situación de riqueza acomodada con respecto a uno que nació en Santo Domingo. Y luego de tú presentarle al público adulto esta presentación, la gente quedaba muy inquieta. Pero entonces decían, ok, es así, es verdad, qué mal estamos, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí surge la idea de crear una iniciativa política que se empodere para propiciar cambios en lo inmediato. Entonces surge este movimiento que se llama Fuerza Esperanzadora Fe. Y precisamente lo que hemos decidido es aglutinar un sinnúmero de jóvenes, empresarios, profesionales, para propiciar los cambios que queremos en el corto plazo. Juan, el tiempo se nos viene encima, como siempre ocurre en televisión, pero con la intervención tuya nos sentimos más que complacidos, satisfechos, y tu discurso, tu manera de ver la sociedad, la política, nos hace pensar en el padre de la patria, y queremos dejarte como agradecimiento de haber comparecido con nosotros este libro que escribimos sobre Juan Pablo Duarte, como que Duarte es el reto de lo democrático. Y quisiéramos, para cerrar tu comparecencia, oír alguna reflexión tuya sobre el pensamiento del patricio mayor Duarte. Bueno, Duarte, te cuento que nuestro movimiento Fuerza Esperanzadora tiene 3 ejes, 3 valores: principios cristianos primero, segundo los principios patrióticos, y tercero la integridad, que fundamentalmente es hacer lo que se dice que se va a hacer. Y Juan Pablo Duarte es nuestro referente y eje fundamental de los principios patrióticos. Nos identificamos totalmente con su pensamiento. Uno de los pensamientos de Juan Pablo Duarte nos dice: la política no es una especulación, sino es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes nobles. Y realmente el patricio fue un político, pero fue de los buenos políticos. Y tenemos que tratar de imitar el ejemplo de Juan Pablo Duarte.
Juan Pablo Duarte nos designó como dominicanos cuando fundó la Trinitaria en el nombre de la Santísima y Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios, el 16 de julio del 1800. José Espinal, secretario de Asuntos Internacionales de la Asociación de Empleados Universitarios y presidente del Frente Narciso González. Buenos días, José. Bienvenido a este espacio. Buenos días a ustedes. Agradecerles que nos permiten compartir con sus televidentes este espacio de hoy. José, ¿qué valoración tiene el Frente Narciso González en los actuales momentos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Bueno, nosotros vinculamos la UAS a la situación del país. Nosotros decimos que la UAS está en una de sus peores crisis. Crisis de credibilidad, crisis profunda en su papel y su rol de orientar el Estado y la nación en base a un proyecto de equidad. La UAS ha dejado de ser una fuente de ciencia, una fuente de tecnología, para pasar a ser una fuente politiquera al servicio de proyectos clientelares que se han adueñado como mafias en la rectoría en los últimos periodos. Esta situación entonces ha degradado la calidad de la UAS y ha degradado su papel frente a la sociedad. El país tiene una serie de deficiencia en el sector energético, deficiencia en la economía, deficiencia en la salud. Entonces no se explica que, siendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo más antigua que la propia República, y existiendo las facultades de ciencia de la salud, de ciencias económicas, de ingeniería y de otras áreas, la UAS haya perdido su rol, su papel de orientar al Estado y a la nación en problemas fundamentales que acarrean a la sociedad dominicana. Si recordamos hace 20, 25 años, siempre que existía un problema en el país de carácter económico, y recordamos por ejemplo en 1983 cuando se firma el pacto con el Fondo Monetario Internacional, la UAS interviene a través de su Facultad de Ciencias Económicas para oponerse a ese proyecto, para plantear soluciones. Sin embargo, hoy vemos cómo el país camina sin rumbo, sin norte, y la UAS está callada, siendo un centro de clientelismo o un ayuntamiento más. Ok. José, ahora escuchando tus palabras con relación a lo que está sucediendo dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted nos puede decir qué actividades está realizando el Frente Narciso González en que se realizan las elecciones en Asodem. Bueno, primero, el Frente Narciso González tiene un compromiso con una UAS comprometida con un proyecto de nación donde primero replanteemos nuestra soberanía, nuestra independencia, y para eso tienen que producirse cambios en la UAS, en el sindicato, que de alguna manera contribuyen a un cambio en la nación. El Frente Narciso González entonces sale ahora de una asamblea nacional que ha decidido incorporarse a un proyecto que replantee la UAS, que se replantee a sí mismo en el sindicato de los trabajadores y trabajadoras, que no tenemos sindicato, dicho sea de paso. Y ese proyecto entonces nosotros lo visualizamos en torno a esa propuesta de cambio que ha enarbolado el profesor Nino Félix, que ha enarbolado la profesora Marixa Camacho, que ha enarbolado el profesor William de los Santos, Francisco Peña, y entonces en torno a este bloque estamos articulando una propuesta de cara primero a replantearnos la UAS que queremos, que parta de criterios éticos y morales, que parta de una UAS al servicio de la nación, como decía en principio, y entonces eso lo vinculamos estrechamente a la Asociación de Empleados Universitarios, que ha sido dirigida históricamente por el sector del Frente Empleados PRDista, el FEPO, y entonces nos estamos planteando la necesidad de que ahí se produzcan elecciones
tal y como establecen los estatutos, que debieron efectuarse en el mes de octubre. Pero las autoridades actuales, como son parte del engranaje que ha ocupado la UAS, que decía en principio, de esa mafia clientelar, entonces han elaborado una estrategia de que no se produzcan las elecciones para que la composición del claustro en el que los trabajadores y trabajadoras hoy le favorecen con el voto, no se produzca un cambio, pero el Frente Narciso González está comprometido con ese cambio y estamos trabajando para ese cambio. José Espinal, muchos de los dominicanos no conocemos la realidad de los servidores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ni sus necesidades. Entonces queremos saber cuáles son esas prioridades, esas necesidades de los servidores universitarios. Bueno, para que la población un poco pueda entender, la situación de los empleados de la UAS es la situación de los trabajadores del país. Vivimos en un país donde el 20% más rico tiene un ingreso per cápita de $12.500 y el 20% más pobre apenas recibe un ingreso per cápita de $770. El salario mínimo en la UAS es un salario de alrededor de unos 9.000, 10.000 pesos y el salario promedio anda por los 12.000 pesos. Sin embargo, la canasta familiar de una familia compuesta por 5 personas anda alrededor de los 30.000 pesos. Con eso entonces estamos haciendo una radiografía de la situación de los empleados de la UAS. Esa situación económica que vive el dominicano, la dominicana, que trabaja en zona franca, que trabaja en la escuela, que trabaja en el hospital, es la misma realidad del trabajador de la UAS. Por eso nosotros no separamos nuestra lucha por un bienestar mejor de la lucha del pueblo, que es nuestra propia lucha, porque es una lucha general. Por eso nosotros nos estamos planteando la necesidad de que el movimiento sindical, el movimiento popular, asuma una lucha a favor de un aumento general de salario, a favor de mejores servicios de salud, a favor de una educación que reciba el 4% tal y como lo establece la ley, frente a un gobierno indigente, un gobierno que se niega, negligente, que se niega a cumplir con las leyes que rigen el Estado Dominicano, que rigen la política del gobierno y que rigen la sociedad, y que ellos deben ser los que velen porque esas leyes se cumplan. Entonces nuestras luchas es la misma lucha del pueblo. Las necesidades nuestras son las propias necesidades del hombre común o la mujer común que vive en el barrio. De hecho, somos los mismos. En ese sentido, Joselito, ¿cuáles son las actividades propias del Frente Narciso González para encaminar todas esas propuestas que ustedes están enarbolando? Bueno, el jueves 2, que es nuestra proclamación de los candidatos y candidatas a autoridad de la UAS, se va a realizar en el Paraninfo de Ciencia de la Salud. Esta actividad, además de proclamar estas candidaturas, tienen un poco que ver con la presentación de nuestra propuesta, que se sintetiza en el eslogan: un país, una universidad y un sindicato que deben cambiar de rumbo. En esta consigna nosotros sintetizamos nuestra aspiración de que en el país, en la UAS y en la conducción del gremio que rige a los trabajadores de la UAS se produzca un cambio. Y en base a esa consigna nos vamos a movilizar. Esta asamblea es el inicio de una serie de actividades que nosotros vamos a efectuar para lograr que el 15 de febrero en el claustro mayor se produzca un cambio de autoridades, que produzca ese cambio de rumbo en la UAS, luchar para que se produzcan las elecciones en Asodemo y continuar la lucha junto al pueblo dominicano para que a partir de un proyecto unitario, con raíces patrióticas, vinculado a la experiencia y al sentimiento de lucha de los pueblos latinoamericanos y del mundo, también se enrole en el cambio de rumbo que necesita la República Dominicana. José, en estos días estuvimos aquí una entrevista con el aspirante a la vicerrectoría de investigación, el maestro William de los Santos, y él decía que le costó el hecho de apoyar al maestro Nino Félix
a la rectoría le costó el puesto, sí. Lo apoyó hoy y al otro día fue cancelado de su puesto. Se está